Amén. Gracias al Señor que ya tenemos pues la oportunidad de estar en este lugar. Es una bendición, hermanos, poder siempre apartar un tiempo de nuestro día para poder reunirnos. Y estar, hermanos, reunidos como iglesia, pues todavía es mucho más beneficioso, porque así podemos cantar juntos y aprender juntos también de la palabra del Señor. Así que lo voy a invitar a que nos pongamos en pie para poder orar. Yo le animo, hermano, a que en esta oración no se quede callado, sino que le hable al Señor y le diga que usted tiene un anhelo por aprender de su palabra y que también Él pueda obrar en las necesidades que hay en medio nuestro. Hay muchas necesidades en medio nuestro, hermanos. Y yo sé que todos quisiéramos hacer algo por aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles, pero a veces se sale de nuestras manos. Entonces lo que podemos hacer es unirnos como iglesia y poder orar juntos por cada situación difícil para que el Señor pueda hacer una obra esta noche. Nos unimos entonces. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Nunca has fallado. Siempre, Señor, te mantienes fiel a tu palabra y a tus promesas. Y por eso te damos mil gracias. Y por eso no dudamos que tú estás en medio nuestro, Señor. Esta noche como iglesia venimos a unirnos por las diferentes situaciones que se están dando, Señor, en la vida de tus hijos y de tus hijas. Señor, tú conoces a fondo cómo hemos venido a este lugar. Tú eres consciente, Señor, de nuestras necesidades y de nuestros anhelos, aún de los más profundos. Tú los conoces, Señor, y no eres también insensible a ellos. Eres un Dios de bondad, eres un Dios de amor. Siempre permanece tu amor hacia nosotros. Y por eso confiamos, Señor, en que tú has de obrar, has de sanar a aquel hermano, aquella hermana que ha venido enfermo, que ha venido, Señor, con una dolencia, que ha venido, Señor, con una situación quizás donde ya los médicos ya no pueden hacer nada, pero tú tienes el poder y tú tienes la respuesta para obrar. También sabemos, Señor, que hay necesidades diversas, económicas, quizás de trabajo. Quizás, Señor, necesitamos que obres en nuestras familias. Tú tienes la respuesta, tú tienes el poder. Para ti no hay nada imposible. Por último, te pedimos también que nos hables a través del consejo de tu palabra. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bien, abrimos, hermanos, la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo número 4. Seguimos, hermanos, estudiando el tema de los 5 ministerios. Y este día vamos a estar abordando el ministerio del profeta. Y si nos queda tiempo, vamos a abordar también el evangelista. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La semana pasada, hermanos, estuvimos abordando el tema del apóstol y estuvimos viendo a la luz de la palabra cuál es la función en el cuerpo de Cristo de un apóstol. Cuál es la importancia que la figura de un apóstol tiene en una congregación. Y ahora vamos a adentrarnos en
la figura del profeta. Cuando hablamos, hermanos, de un profeta, de igual manera, y como sucede también con el ministerio del apóstol, seguramente en nuestra mente entran muchas dudas, porque tal como el ministerio del apóstol, como el ministerio del profeta, se ha también proliferado en este tiempo el mal uso de este término y se le está dando connotaciones de grandeza. Usted seguramente en las cadenas de televisión cristiana o a través de internet ha podido observar muchas mujeres y hombres que se autodenominan profetas de Dios y vienen dando palabras, según ellos, de parte de Dios. Pero el caso, hermanos, es que ellos tienen muchas contradicciones a veces en lo que dicen y en lo que hacen también. Por tal motivo, en nuestro corazón se siembran muchas dudas en cuanto al tema del profeta. Pero esta noche queremos ver a través de la palabra cuál es la función del profeta en medio de la iglesia del Señor. Retomemos, hermanos, el primer pensamiento. Cuando nos adentramos a este tema, estuvimos hablando de lo que significa un ministerio. Y estuvimos, hermanos, aclarando que los ministerios son para servicio de la iglesia. No son con el propósito de darle estatus o darle nombre o darle autoridad de una manera enfermiza a alguien, sino que la idea es que estos hombres que Dios ha llamado puedan estar al servicio de la iglesia. Entonces, bajo esa perspectiva, debemos de recordar la función del profeta también, que no es un título de grandeza, sino que un profeta, hermanos, es un hombre de Dios, al cual Dios ha llamado con el propósito de que Él hable y que Él transmita a la iglesia la palabra directa que Dios quiere dar a la iglesia en este tiempo y para esta época. Los profetas también, hermanos, son personas que muchas veces están en el futuro, es decir, están viendo los acontecimientos próximos, como aparece en la Biblia, que muchas veces ellos están hablando de temas o de situaciones y acciones que se van a dar en el futuro, pero no siempre. El profeta es alguien que vive en su realidad, es alguien que está analizando su realidad, su contexto social. Pero debemos de ser cuidadosos también, porque aquí cabe una confusión. Quizá le vamos a dedicar algunos minutos, porque si usted ha estudiado este tema por su cuenta, se dará y se ha dado a la tarea de examinar las posturas que hay en torno a todo esto. Sabrá que hay una postura teológica, y por cierto hay muchos estudiosos que afirman que el apóstol y el profeta son ministerios que han cesado, y que en este tiempo ya no hay profetas y ya no hay apóstoles. Y se hace alusión a algunos pasajes, por ejemplo, cuando Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Y también se hace alusión en cuanto a los profetas, cuando el Señor Jesús dijo que hasta Juan llegaban los profetas. Pero debemos, hermanos, de entender algo que es clave. Si bien es cierto, Pablo se está refiriendo a esa generación de apóstoles, y uno de los requisitos de esos primeros apóstoles, que fueron el fundamento de la iglesia, era que ellos pudieran haber visto resucitado al Maestro. Ese era un requisito clave para que los apóstoles pudieran fungir en la iglesia con ese ministerio. Obviamente en este tiempo ya no hay nadie que haya visto al Señor resucitado, porque luego vinieron otras
otras generaciones de hermanos, los apóstoles, que le dieron continuidad al movimiento de Jesús, fallecieron. Algunos fueron martirizados, casi la mayoría fueron martirizados, pero otros murieron de muerte natural. Es obvio, es la ley de la vida. Más o menos por el año 90 ya no había ningún apóstol, ya no había, todos habían fallecido. Pero ahí había que darle continuidad al movimiento, que luego llega a ser una institución a la que hoy conocemos como la Iglesia del Señor. Pero para ello se necesitaban hombres también, que le dieran continuidad al movimiento y que le dieran ese empuje como apóstoles también. Pero ya no con las características de aquellos apóstoles que habían visto resucitado al Señor, sino que ahora con un énfasis más misionero, con un énfasis más de tareas, en el sentido de ya no estar trabajando, por ejemplo, en el aspecto doctrinal, como lo dice la Biblia, que ellos fundamentaron la doctrina que la iglesia iba a creer. Ya no con esas tareas, porque eso ya estaba hecho, sino que ahora había que darle continuidad al énfasis misionero, de fundar a iglesias, de cuidar pastores, de formar hombres para que se hicieran cargo de aquellas iglesias que se estaban fundando alrededor de las ciudades del Imperio Romano. Entonces, la figura del apóstol sigue siendo necesaria en este tiempo, porque la misión aún no ha acabado. Obviamente, ¿qué fue lo que cesó? Cesaron aquellos apóstoles que fueron la primera generación. Es obvio eso. Pero en este tiempo todavía se necesitan apóstoles que tengan esas características que mencionamos la semana pasada. Y con el profeta sucede lo mismo. Hay personas que dicen, es que si hubieran profetas, dicen, en este tiempo, entonces la inspiración de las escrituras todavía tendría que estar abierta, y se les tendrían que ir añadiendo todas las profecías que ellos dicen a la Biblia. Pero otra vez estamos cayendo en el mismo error que el apóstol, porque Dios, hermanos, llamó profetas cuando la inspiración de las escrituras estaba abierta. Muchas profecías de ellos nos han quedado en los libros proféticos. Muchas de ellas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos ellos son profetas. Oseas, todos ellos son profetas, y sus palabras quedaron dentro del canon bíblico. Pero igual en ese tiempo hubieron profetas. La Biblia menciona escuela de profetas en el tiempo de Elías, que sus palabras no quedaron registradas en el canon bíblico, pero ellos eran profetas también. Pero hay otra prueba también, aparece allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo está pensando ir a Roma, aparece la figura de un profeta en la iglesia primitiva. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese profeta, hermanos? Ágabo. Aparece él profetizándole a Pablo lo que le va a suceder camino a Roma. Dice la Biblia que en la iglesia de Antioquía habían profetas. Y de hecho la carta a los Efesios, hermanos, para aquellos que les gusta indagar sobre temas de autoría, sobre temas de fechas, de escritura, de los libros de la Biblia, sabrán que la carta a los Efesios es una carta que la mayoría de estudiosos afirman que no fue escrita por Pablo, porque Pablo ya había fallecido, sino que fue escrita por sus discípulos, que le estaban dando continuidad ahora a esa postura teológica que Pablo fundamentó. Entonces, en este tiempo
bajo este contexto histórico es que la carta a los Efesios dice que Él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Entonces, que sea, hermano, difícil quizás de reconocer que hay apóstoles por quizás los prejuicios que tenemos en torno al tema, o por el tema del profeta, que usted diga, yo no conozco a ninguno, pero eso no quiere decir que no haya. Claro que hay. El problema de nosotros, hermanos, es que a veces queremos encajonar los ministerios según nuestra percepción, y por eso nos podemos perder de grandes hombres de Dios en nuestra generación, porque nosotros somos así como difíciles de aceptar, ¿no? Que Dios ha llamado a hombres y les ha dado ministerios y se les ve bien marcados, se les ve bien claro, pero uno a veces se pierde por estar con muchos prejuicios, y eso no ha sido solo en nuestro tiempo, sino que a lo largo de toda la historia de la iglesia se han levantado grandes hombres de Dios que en su generación nadie creyó en ellos. Empezaron a hablar de ellos hasta que ellos ya estaban muertos, y ya muertos comenzaron a hacer memoria de lo que ellos habían dicho, habían hecho, y dijeron, este hombre era un ministro o un profeta o un apóstol, era esto o era aquello, pero ya que habían muerto. Pero Dios siempre se encarga de levantar hombres necesarios para que la obra de Él avance en todas las épocas de la historia de la iglesia. Siempre van a haber hombres de Dios, solo que nosotros debemos de ser, no debemos de ser extremistas, es decir, ni aceptar rápido que alguien se autoproclame bajo un ministerio, pero tampoco debemos de ser, hermanos, demasiado cerrados y decir, a mí no me convence, porque son grandes hombres de Dios, y debemos de reconocer los hombres de Dios de nuestra generación, estar pendientes de lo que Dios está haciendo con ellos y de los aportes que ellos le están dando al cuerpo de Cristo. Y bajo el contexto de la Biblia, nosotros analizar qué tipo de ministerio tiene este hombre. De hecho, hay hombres de Dios que no solo tienen un ministerio, tienen varios. Pero debemos de nosotros también, hermanos, reconocer esto. Entonces, volviendo al tema del profeta, en el contexto del Antiguo Testamento, el profeta, usted sabe que era alguien que anunciaba el porvenir, pero también era alguien que estaba señalando el contexto social de su época. Se les ve, hermanos, hablando en contra de la política, en contra del sistema económico. Se les ve, hermanos, demandándole cuestiones al rey del país. Es decir, son gente que estaban, como decimos, en la jugada de su país, estaban inmersos en la realidad de su país. Esa es la figura que nosotros vemos en el profeta del Antiguo Testamento. Pero yéndonos al Nuevo, hermanos, la realidad varía un poco, porque en el Nuevo Testamento la figura del profeta era alguien ya en un contexto de iglesia, y eso ya cambia todo, porque el profeta, lo más recomendable es que no sea pastor, sino que esté dentro de una iglesia y sea pastoreado por un pastor auténtico, que esté sujeto a un pastor y que dentro de la iglesia ejerza su labor de profeta. Muchas veces será fuera de su iglesia, pero debe de estar sujeto a un pastor. Eso ya cambia las cosas, porque en el siglo primero, en el contexto de la iglesia primitiva, el profeta era alguien que tenía, hermanos, mensajes de Dios, pero ya no mensajes nuevos como en el Antiguo Testamento, que eran
profecías que se estaban añadiendo al canon bíblico, sino que los profetas del cielo, para dar un mensaje relevante a su tiempo, es decir, tienen, porque la figura del profeta de la iglesia primitiva con el de ahora es la misma. Ellos tienen una claridad de lo que la Biblia dice en torno a nuestra época. Tienen un mensaje adecuado para nuestro tiempo, para nuestra realidad. Ellos no están añadiendo palabras a la escritura. Lo que están haciendo es tomar la palabra que es viva. La palabra es viva y tiene algo que decir para cada época de la historia, para cada situación que los países viven. Entonces el profeta tiene esa cualidad. Según, hermanos, los estudiosos que investigan el tema del profeta, de la figura del profeta en la iglesia actual, ellos han clasificado los profetas en 3 tipos de profetas en nuestro tiempo, y eso es bastante curioso. Ellos mencionan que hay un profeta al que ellos le llaman el profeta de tipo carismático, porque es alguien, hermano, que está recibiendo de Dios a veces cuestiones ocultas. Dios le muestra situaciones ocultas a estos hombres que ejercen la labor de profeta. Dios les habla a ellos para que ellos transmitan un mensaje relevante a la iglesia o a donde Él los envíe. Pero son hombres de Dios que están comunicándose con Dios. Es decir, Dios los usa a ellos como portavoces, como aquel que comunica el mensaje que Dios quiere darle a su iglesia. Pero por otra parte también está el profeta que se le ha llamado el profeta social. Porque el profeta social, la figura de él, está más metido en lo que ¿qué tiene que decir la Biblia para los problemas sociales que está viviendo mi país? Esa es una figura no muy, ¿qué le digo? No muy conocida de los profetas. Pero esta gente tiene una respuesta para la realidad en la que están viviendo desde la palabra de Dios. Es decir, ellos toman la palabra de Dios para dar respuestas, denuncias a la realidad que se está viviendo en su país. Y como le digo, esto a la iglesia como que no le gusta esta parte, porque nosotros como iglesia tenemos la costumbre de creer que nuestra función es venir aquí a la iglesia, sentarnos, escuchar, cantar, regresar a la casa, luego volver. Pero nosotros somos un mundo aparte de esta sociedad. Si El Salvador es uno de los países con índices más grandes de violencia del mundo, si tenemos un país donde el tema de la corrupción es algo que nos está afectando de manera internacional, tenemos realidades en nuestro país, pero a la iglesia cristiana parece que eso no le importa. Si los llaman y le dicen, hermanos, ¿y ustedes qué tienen que decir para la situación que nuestro país está viviendo? Lastimosamente no tenemos nada que decir, porque nosotros solamente estamos encerrados en este lugar, creyendo, hermanos, que aquí es nuestro mundo. Pero el Señor no nos envió a estar encerrados en una iglesia o en un local, sino que el Señor nos ha enviado al mundo. Él dijo que nos dejaba en el mundo aunque nosotros no éramos del mundo. Pero la idea es afectar al mundo, que nuestro país sea afectado por la realidad del Evangelio, por el poder del Evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando hayan hombres de Dios, profetas de Dios, que tengan y que se pongan en medio, es decir, están en la iglesia,
tienen el contexto de la palabra y tienen que decirle a esta sociedad. Esa figura uno la puede ver en el Antiguo Testamento. Jeremías, por ejemplo, se ponía en la brecha para decirle al rey, para decirle a la élite lo que estaba mal y lo que Dios quería, lo que Dios demandaba de ellos. Entonces esa es una figura del profeta. Pero hay otra figura que no es tan conocida del profeta, y es lo que los estudiosos le han llamado el profeta científico. ¿Por qué le llaman el profeta científico? Porque el profeta científico lo que hace es investigar la realidad de su contexto social. Son gente que investiga, que se mete de lleno a entender el porqué de las cosas que están sucediendo en su país. Estos hombres de Dios están siempre revisando estadísticas de su país. Están viendo cómo los factores se están moviendo, cómo se están afectando, y en base a eso, él tiene una palabra que darle al país a futuro. Es decir, él investiga para decir, país, esto tenemos que hacer, porque de lo contrario vamos a terminar en esta y en esta situación. Son gente que tiene, hermanos, una claridad de lo que va a suceder en el futuro en base a lo que ellos están investigando. Entonces, de esa gente también necesitamos. En este momento estaba recordando lo que pasa con José, el hijo de Jacob, que cuando el rey lo llama y le dice, he tenido un sueño que no comprendo, José se lo interpreta, pero también le dice qué hay que hacer. Tenía claro lo que había que hacer. Le da un plan. Le dice qué plan deben de seguir para poder soportar el hambre que había o que estaba por venir. Y el faraón, de manera sabia, atiende al consejo, lo pone a él como administrador, y todo le salió más que bien al país de Egipto. Pero esos son hombres de Dios. Pero claro, nosotros como iglesia eso lo vemos mal, que un hombre de Dios no se saque, hermanos, las cosas de la manga, porque eso es fácil. Cualquier loco se puede parar en una campaña y decir, país, te vienen malos tiempos. Pues sí, ¿y de dónde se está sacando eso? Eso es fácil. Pero ponerse a investigar la realidad de un país, analizar lo que está sucediendo. ¿Qué es analizar? Analizar es poner en partes algo, ver cada parte, ver el porqué de las cosas, y en base al análisis que se está haciendo, dar una conclusión, dar mi percepción de las cosas, qué es lo que se tiene que hacer a futuro. De esa gente casi no hay. De esa gente casi no hay, porque nosotros estamos viviendo en el 2018. Pero este tipo de profetas están 20, 30, 40 años adelante de la realidad. Están viendo a largo plazo, y ellos entienden muy bien que si nosotros queremos hacer algo o tener una realidad diferente dentro de 20 años, tenemos que trabajar ahora mismo. De esos hombres de Dios casi no hay. Casi no hay, pero hay. Y por eso que cuando usted observe a alguien con esas características, aprecie y dele gracias a Dios por esos hombres. Dele gracias a Dios por ellos, porque son contados, son rarísimos. Pero la iglesia necesita tener ese vínculo, afectar a la sociedad en la que está inmersa, y no solo quedarse, hermanos, como un grupo extraño que se reúne en la cuadra tal, pero que al salir no le hablan a nadie, no ven ni noticias porque no quieren contaminarse con la realidad de su país. Eso es un gran error. Eso es un gran error. Eso es
Hermanos, esos errores los han cometido ciertos grupos religiosos en la historia de la iglesia y todos han fracasado. Porque Dios no nos mandó a eso. Dios no nos mandó a estar encerrados, sino que Él nos ha enviado para poder, hermanos, afectar al contexto social en el que estamos inmersos. Por eso es que grandes hombres de Dios, entre ellos Spurgeon, dijeron que el hombre de Dios debe de tener en una mano la palabra de Dios y en la otra el periódico. Y alguien dice, ¿y por qué? Que las dos cosas tienen la misma autoridad. No, lo que ellos están tratando de enseñar es que el hombre de Dios debe de estar claro qué es lo que la palabra dice, pero debe de estar actualizado de la realidad que está viviendo su país y el mundo entero. Porque si no, su mensaje es irrelevante. Son esa gente que se sube a los púlpitos a hablar locuras de hace 40 años todavía. ¿No se han fijado que estamos en el 2018? No saben lo que está sucediendo en su país, mucho menos saben lo que está sucediendo en el mundo. Por eso lo que hablan es irrelevante. No tienen nada que decir. Ellos están todavía allá en la época de los 60 todavía. Pero el hombre de Dios es alguien que debe de actualizarse. Y estos hombres de Dios que acabo de mencionar, estas figuras son, hermanos, hombres de Dios muy necesarios para nuestro tiempo, porque son ese portavoz que menciona lo que Dios quiere decirle a la sociedad, a la realidad, en cuestiones de política, en cuestión económica. Dios está interesado en toda la realidad de nuestro país, hermanos. ¿Creen eso ustedes, hermanos? ¿Que a Dios le interesa lo que está sucediendo en nuestro país? Claro, si a Dios le interesa, hermano. A Dios le interesa mucho lo que está pasando en nuestro país. A Dios le interesa que tengamos un alto índice de personas que confiesan ser cristianos en nuestro país, pero la realidad es todo lo opuesto. A Dios le interesa eso. ¿Qué tiene que decir la iglesia en torno a eso? Ahí es necesaria la figura de un profeta que tenga una palabra de Dios actual para este tiempo y para los años que están por venir. Entonces, básicamente esa es la figura del profeta. Luego el pasaje sigue diciendo que a otros Él los constituyó evangelistas. Y ya, hermanos, el tema del evangelista es algo más conocido para nosotros, porque el evangelista es más frecuente de ver y tiene algunas características que vamos a verlas en un hombre específicamente. Quisiera que me acompañara al libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, las características de un evangelista vistas en un hombre de Dios. Capítulo 8, y vamos a empezar a leer del versículo número 4. Hechos 8:4 dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, este es el hombre de Dios, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería
y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguían a Felipe por todas partes, asombrados de los grandes milagros y señales que veían. Fíjense cómo este pasaje nos describe básicamente cómo es un evangelista, cómo reconocer un evangelista. ¿Qué es lo primero que dice? Felipe bajó a Samaria. ¿Y qué fue a hacer? Fue a anunciar el mensaje del evangelio. Y esa es la primera característica que tiene un evangelista. El evangelista, hermanos, es alguien que tiene una facilidad para explicar el evangelio. Y lo hace, hermanos, con la idea de que aún la gente más sencilla, la gente que no cree, la gente que no tiene ni una idea de lo que es la fe, puedan entender de qué se trata el evangelio. Si usted, por ejemplo, o más bien si a usted le preguntan: hermano, hermana, ¿qué es el evangelio?, ¿qué respondería? Eso va a depender del perfil que usted tenga. Eso va a depender del perfil que usted tenga. Porque si usted, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, si usted a un maestro le pregunta qué es el evangelio, le va a dar una respuesta muy profunda, muy analítica, donde le va a tocar aspectos que quizás usted nunca había pensado ni había considerado. Pero el evangelista no. El evangelista le va a dar una respuesta sencilla, pero le va a describir la esencia, con la idea de que aquellos que no conocen al Señor puedan conocerlo. Sus mensajes son bien sencillos, bien sencillos. Sus mensajes se basan en el amor de Dios, en su perdón, en la salvación, en creer. Pero a la hora de los llamados, hermanos, las personas, depende de la asistencia de inconversos que hayan, son muchas las conversiones, porque esa es la tarea de ellos. Por eso es que el evangelista se recomienda también que esté sujeto a un pastor, porque hay evangelistas que están a cargo de iglesias, pero allí ocurre un fenómeno. Estos evangelistas, en un culto de 1000 personas o de 1000 personas o de 3000 personas, ellos pueden tener, hermanos, unas 300, 500 conversiones. Pero si usted va a la iglesia de ellos, a la iglesia que ellos pastorean, la membresía es bien pequeña, bien pequeña. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque ellos, en su perfil de evangelista, tienen un mensaje muy sencillo, que no es formativo. Es decir, al que no cree en el Señor, o aquel que está nuevo, le gusta que le digan que Dios lo ama, que Dios es amor, que Dios es perdón. O sea, a él le gusta que le digan todo eso. Pero cuando uno va madurando, hermanos, uno se va volviendo un poco más exigente. Y ya no le va a gustar que todos los días le estén diciendo: el Señor lo ama, el Señor lo quiere perdonar. Y usted dice: pero yo ya creí, yo ya sé que el Señor me ama, yo quiero aprender más. Entonces la gente de estas iglesias se retira. Hay iglesias donde tienen procesos formativos. Los evangelistas no tienen el perfil evangelístico, perdón, el perfil formativo. Su perfil es evangelístico. Son propicios para campañas evangelísticas.
para eventos evangelísticos. Ellos, hermanos, son la persona ideal que debería de predicar en el Señor. Ese es su papel dentro de la iglesia. Por eso es que se recomienda que el evangelista esté sujeto a un pastor, porque él no tiene el proceso formativo, pero sí tiene ese proceso para alcanzar personas que no conocen al Señor, como les repito, con un mensaje muy sencillo. Yo sé que todos, en más de alguna oportunidad, hemos escuchado a un evangelista predicar, y usted sabrá que yo tengo razón en eso. Los mensajes de ellos son sencillos, son simples, pero tienen esa unción de parte del Señor, tienen ese respaldo para poder atraer a personas que no conocen todavía nada del Señor. Y otra característica que vemos en Felipe es que le seguían señales. Esa es otra característica que tienen los evangelistas. Todos esos grandes evangelistas que Dios ha llamado para que puedan dar su aporte en el cuerpo de Cristo, tienen esta característica, que en sus campañas la gente no solo cree, o en sus predicaciones la gente no solo cree en el mensaje, sino que ocurren milagros. Personas son sanadas. Hay evangelistas que ya andan preparados con carpas desmontables, porque en sus campañas la manifestación de demonios se prolifera y ellos ya andan preparados con eso, porque ellos saben que eso es parte de la tarea de ellos. Entonces ellos son muy necesarios dentro del cuerpo de Cristo, porque son ese hombre que Dios ocupa para atraer a aquellos que no le conocen. Ahí usted en Felipe ve un perfil de un evangelista completo, que llega a una ciudad y automáticamente comienza a haber un despertar. La gente comienza a creer, y hasta el brujo que estaba ahí creyó en el mensaje. Y comienzan a haber sanidades, comienzan a haber liberaciones. Eso es característico de un evangelista. Entonces, para cerrar, hermanos, para cerrar esta meditación, esta enseñanza, yo creo, hermanos, que una aplicación bastante práctica para todos es que uno debe de saber, o debería de saber, debería de buscar a qué Dios nos ha llamado dentro de su pueblo, y entender, hermanos, que nosotros no podemos hacerlo todo, sino que somos parte de un equipo. Somos parte de un equipo. El Señor le ha dado a unos esa bendición de poder tener una perspectiva de la realidad. Son sus portavoces. Ellos son necesarios dentro del cuerpo de Cristo. El Señor le ha dado a otros esa bendición de poder evangelizar. Quizás, bueno, en mi caso yo quisiera tener eso. Es algo que todos anhelamos. Yo sé que todos hemos sido llamados para poder anunciar, para poder evangelizar, pero los ministros que Dios ha llamado como evangelistas son explosivos en ese sentido. Entonces, qué bueno por esos hombres. Son muy necesarios dentro del cuerpo de Cristo, porque si no, hermanos, ¿de qué manera vamos a poder tener ese contacto con el que no cree? ¿Cómo le vamos a explicar a aquellas personas que no creen qué es el Evangelio? ¿Cómo lo van a entender esas personas? A través de un maestro o de un pastor es bien difícil. Es bien difícil que las personas que no creen en el Señor crean, pero la figura del evangelista es vital. Ahora, ¿cuál es el límite que tiene el evangelista? Que él no puede formar a la gente, porque su proceso se queda ahí, pero hasta ahí Dios le ha dado. Y el que es evangelista debe de reconocer hasta dónde Dios lo ha llamado, cuál es la tarea específica que Dios le ha dado.
y luego permitir que otro ministro siga formando a esas personas que han creído en el Señor. Entonces todos debemos de estar bien en claro qué somos. Eso es humildad. La humildad, hermanos, no es decir yo soy un gusano que se arrastra por el suelo, soy una llaga podrida. Eso no es humildad. Humildad, hermanos, es tener bien claro quién soy yo. Es decir, yo sé qué es lo que puedo hacer. Yo reconozco qué es lo que puedo hacer. Yo reconozco a qué Dios me ha llamado. Yo reconozco cuál es mi parte dentro del cuerpo de Cristo. Pero también reconozco a qué Dios no me ha llamado. Reconozco también cuáles son mis limitaciones. Reconozco cuáles son los faltantes que yo tengo. Y es ahí donde uno debe de reconocer quién tiene esa fortaleza para apoyarse en esa persona. Así funciona el cuerpo de Cristo. Por eso es un cuerpo. Porque todos somos necesarios. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado diferentes funciones a cada uno, pero todos somos necesarios. En nuestro cuerpo no hay algo que uno diga y esto no me sirve para nada. El Señor por algo lo dejó ahí. Entonces dentro del cuerpo de Cristo es igual. Dentro del cuerpo de Cristo es igual. Todos tenemos una función y por ello, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por aquello que Él nos quiso dar en su voluntad. Y también reconocer que Él no nos ha dado para apoyarnos en otro hermano, para apoyarnos en otro hombre o en otra mujer de Dios, para que ellos hagan esa tarea. Cuando un hermano se está haciendo lo que Dios le ha llamado, uno se siente bien, se siente útil, siente que los aportes que usted está dando están beneficiando a la iglesia. Pero cuando usted está en un área donde usted no se siente bien, cada vez que va a servir en esa área usted siente que es una pesadilla. Quisiera estar ahí, yo quisiera estar en otro lugar, yo quisiera hacer otra cosa. Es probable que no esté bien ubicado, porque aquel que está cumpliendo la misión por la cual Dios le ha llamado se siente feliz de hacerlo. Se siente emocionado, se siente en su lugar. Entonces, démosle gracias a Dios por eso. Y si usted esta noche dice, pues yo realmente no sé a qué Dios me ha llamado dentro de su cuerpo, yo no tengo en claro todavía, pues dígale al Señor que se lo aclare. El Señor que le ha llamado, que lo diseñó y que le ha dado una tarea, que le ha dado un talento, que le ha dado un llamado, Él que lo conoce muy bien, seguramente le va a aclarar ese aspecto. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque esta noche hemos podido estudiar acerca de esos hombres que tú le has regalado a tu iglesia, como lo son el profeta, como lo son el evangelista, que son, Señor, piezas clave dentro de tu pueblo. Sabemos, Señor, muy bien que quizá en este tiempo se ha proliferado el mal uso de estos términos y se les ve no desde el aspecto del servicio, sino desde el aspecto de la grandeza. Pero hoy, Señor, queremos darte las gracias por esos hombres que tú has levantado dentro del cuerpo de Cristo. Y también, Señor, pedirte por cada uno de los hermanos que tú has llamado con algún propósito, que les has dado una misión, Señor, que todos podamos encontrar el por qué estamos aquí, el propósito por el cual hemos sido injertados en el cuerpo, y cumplir nuestro llamado, Señor. Realizar esa tarea, esa misión por la cual tú nos has llamado, para que de esa manera, Señor, podamos cumplir esa misión, podamos sentirnos plenos,
podamos sentirnos dichosos y que aprendamos también a poder, Señor, reconocer las fortalezas que los otros hermanos tienen para trabajar en equipo, para ayudarnos. Mientras los hermanos están orando, yo voy a hacer una breve invitación. Si hay alguien entre nosotros que aún no conoce al Señor, o quizás se ha alejado de Él, para que esta noche pueda reencontrarse con Él. Esos mensajes son de carácter formativo, pero son palabra de Dios, y siempre en un mensaje, por formativo que sea, siempre hay una palabra para cada uno. Quizás usted se ha sentido interesado en servirle al Señor y no sabe cómo descubrirlo. Pues el primer paso es creyendo en el Señor. Teniendo un encuentro real con Él, podemos nosotros saber cuál es el propósito por el que Él nos creó. No me voy a extender demasiado, solo quiero hacer una invitación más. Si hay alguien que todavía no ha creído en el Señor en medio nuestro, le voy a invitar a que venga aquí al frente para poder orar, para que todos como iglesia podamos orar. El Señor desea perdonarlo. Todos los días se renuevan sus misericordias, así que yo le animo a que esta noche usted pueda creer en Él. Señor, te damos muchas gracias. Ayúdanos también, Señor, para que cada vez nosotros seamos más útiles a tu pueblo, a tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dejo al hermano Lázaro con nosotros. Él tiene algunos anuncios.